una nueva edición de Periodismo Patriótico. Vamos a esperar un momento que se incorporen más televidentes. El canal de YouTube. Vamos a esperar que se sumen más personas. Así tenemos una mayor participación y que todos puedan participar desde un comienzo en la entrevista. Bueno, estamos transmitiendo desde la provincia de Córdoba capital. Hoy, como dice la presentación, vamos a hacer una entrevista a Alejandro Krivitsky, fundador del Movimiento Soberanista Argentino. Y bueno, primeramente vamos a hacer una reseña de quién estamos hablando, ¿no? Y bueno, él después se explicará de qué trata este Movimiento Soberanista Argentino. Vamos a ver, Atilio Guaini, buenas noches. Lucrecia Carrizo, saluda, hola. Atilio dice, perdón, acá veo que ahora dice. Bueno. Les recuerdo que era a las 9, empezamos a las 9, pero vamos a esperar un ratito para que esto sea más participativo. Esto, bueno, va a tener, es una iniciativa que se hace desde el Nodo Córdoba, del Movimiento Soberanista Argentino, para todo el Movimiento Soberanista Argentino, pero desde el Nodo Córdoba hemos tomado la iniciativa de hacer esta entrevista. A ver, ¿quiénes más se suman? Lucrecia Carrizo, hola, mejor no hablar, buenas noches. Daniel Cantero, buenas noches. Compatriotas, Daniel de Loreto, Corrientes. Adriana Molina, hola compañeros. Claudia Ledesma, buenas noches. Jacqueline Alcántara, desde Brasil, buenas noches, acompañando desde Brasil. Buenas noches, Jacqueline. Edith, Graciela Edith, buenas noches, desde Lanús, Buenos Aires. Bueno, se siguen sumando. En un ratito ya arrancamos con la entrevista. Bueno, se van sumando. Qué bueno que esto se está agrandando la participación. Está genial. Bueno, ya saben, en Periodismo Patriótico, un canal de YouTube creado por Alejandro Krivitsky, que ya tiene más de 12 años, o va por los 12 años de existencia de este canal, donde dentro de ese canal van a encontrar infinidades de videos explicativos, de videos así de análisis sociopolítico, de geopolítica, y en los últimos videos también hablando sobre este movimiento soberanista argentino, que desde ya les recomiendo, que son muy, muy enriquecedores a todos aquellos que están interesados en el tema. Y bueno, en esta situación que nos encontramos de esta avanzada colonialista, ¿no? Y bueno, surge este antídoto a esa avanzada colonialista, como es el movimiento soberanista argentino. Ya en breve nos conectamos con Alejandro para iniciar con esta presentación, esta entrevista. Desde acá de la ciudad de Córdoba capital. A ver, siguen ingresando gente en el chat. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, comunidad. Acá estamos de capital. Conexión directa con Formosa. Qué bárbaro, lo que es la tecnología. Cherá, cherá, te dicen en guaraní.
Yo acá ya Así, estoy con mi mate preparado. Es, como tiene. es- es medio raro, Pablito, porque que me hagan una entrevista en mi propio canal y una cosa Es que como una es, invasión. es como una No, invasión cordobesa, es sí. una invasión cordobesa sobre el canal formoseño. Sí, lo único que espero es que no nos contagien ese virus que tienen ustedes ahí desde hace un tiempo, porque acá venimos bien, ¿eh? Venimos sanitos. Se está investigando si no son los mosquitos que transmiten ese virus acá, porque es masivo, vos sabés. Ah, mira, bueno, tienen que aprender a fumigar como hacemos en Formosa, hay brigadas sanitarias, casa por casa, repelentes gratuitos hechos por el Estado. Bueno, hay mucho para contar de Formosa, ¿no? Pero hace falta soberanismo en el gobierno para eso. Tal cual. Bueno, son las 9:09. No sé si esperamos un poquito más o podemos ir arrancando. Veo que se han sumado, a ver, los últimos. Acá, bueno, tenemos la participación brasilera, che. Ah, la compañera, sí, sí. Hay una buena Jacqueline. nota que la pueden ver acá, Sí, a Jacqueline, sobre esta masacre que sucedió en Venezuela, en en Brasil. Brasil. Así es. Eh, Este, ahí se Qué bueno. incorporó Fabio. Hola, compatriotas. Fabio Canosa del Nodo Soberanista de Buenos Aires. Buenas noches, Bienvenido. Alejandro, Danielo, Daniel Cantero. Hay alguien que se presenta como mejor no hablar, no sabemos de quién se trata. Y bueno, que no hable. Pero escribe. Pero escribe. Daniel Cantero dice, repelemos con chamamé por aquí. Sí, señor. Ya le metemos chamamé y zapucá y salen corriendo los. Bueno, ¿te parece que arrancamos, Alejandro? Usted es el dueño, maestro. Bien. Bueno, ya mientras tanto se irán incorporando más compatriotas al canal y tener participación. Bueno, la iniciativa de este programa es un poco una entrevista donde la vamos a partir en dos, por así decirlo, para tener una claridad de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, sobre todo porque, bueno, estamos en presencia del fundador del movimiento soberanista argentino, pero tenemos que saber de quién estamos hablando. Ya muchos de acá lo conocemos, pero para aquellos quienes no lo conocen, que no es alguien que viene de ¿cómo es? Un Milei que apareció de la nada, sino que es alguien que tiene una trayectoria en el periodismo, en la actividad social, en su compromiso social. Y bueno, Alejandro, eh, queremos saber un poco, estamos hablando de un periodista formoseño que trabaja en la TV pública de Formosa, escritor del libro El Plan Cóndor Mediático, que salió por allá en el 2012. Tuve la buenaventuranza de participar en la presentación de ese libro acá en Córdoba, que se hizo ahí en el Salón de Radio Nacional. Analista político y, como dijimos ya, fundador del Movimiento Soberanista Argentino. Bueno, Alejandro, ¿cómo ha sido tu camino en el periodismo? Ay, Dios. No quiero desalentar a los muchachos, ¿no? Que están encauzándose en el periodismo, pero de entrada fue, bueno, primero empiezo a ejercer el periodismo en Córdoba, ¿sí? Y en Córdoba había en ese entonces, estamos hablando de la década de los 80-90, dos medios de comunicación importantes, que es La Voz del Interior, que sigue existiendo, y el diario Córdoba. Sí. Y bueno, yo empecé mis primeras armas en el diario Córdoba y llegó Menem.
Y con Menem llegó mi columna de opinión de todos los miércoles con nombre y apellido, que era todo un tema, porque escribir en Córdoba, y vos que sos cordobés sabés, con Sí, nombre y apellido no es fácil, y más siendo tan joven. Hay que decir que yo era un veinteañero, ¿no? Y tenía mi columna los días jueves, los días miércoles. Y bueno, tuve que escribir de que Menem traicionaba el voto popular a los 15 días de haber asumido. Y eso me costó, primero, la presión de que empiece a cambiar mi línea editorial y segundo, bueno, terminó con una mafiosa censura que duró para siempre, ¿no? Y que me expulsó incluso del país. Me tuve que ir del país. Esos fueron mis inicios en el periodismo. Cuando me censuran ahí, intento poner un diarito en Jesús María Córdoba, ujú, un periódico semanal, hasta que un par de semanas de haber lanzado el periódico, que fue, en el lanzamiento del periódico fue José Manuel de la Sota, que todavía no era gobernador. mirá vos. Y, y después se instaló otro diario de Angelos y lo regalaba y bueno, no pudimos sostener el periódico, nos fundimos y ese ya fue la gota final que rebalsó el vaso, tuve que vender todo lo que tenía y me señalaron, me marcaron, hasta el día de hoy no sé muy bien cómo vino la cuestión de un acuerdo entre el peronismo cordobés y el radicalismo en ese momento, más el menemismo por la reforma de la Constitución. Y entre esas Sí, cosas molestaba mucho mi columna de opinión porque era leída por, en aquel entonces, la JP Renovadora de Córdoba. Y bueno, me lo hicieron saber, ¿no? De que molestaba, de que... Y yo decía, bueno, hay libertad de prensa, hermano. Ahí me aclararon que no hay libertad de prensa, sino hay libertad de empresa. claro. Bueno, y ahí se terminó todo y me censuraron mal y no conseguí más trabajo, pero nada. Donde iba a buscar trabajo me, me dejaban sin posibilidad de nada, ni siquiera de una estación de servicio. Era una cosa tremenda. Y eso llevó a que empiece a tirar líneas. Justo en Medio Oriente se estaba haciendo los tratados de paz, realizando los Sí, tratados de paz en Medio Oriente. Mirá vos de lo que estamos hablando, hace- Medio Oriente de paz, ¿no? Donde los líderes palestinos, israelíes, jordanos iban a firmar la paz, se hablaba de un mercado común del Medio Oriente, algo inimaginable hoy, ¿no? Y bueno, un amigo allá me dijo, ¿por qué no te venís? Estamos hablando de época que no existía internet, no existían las redes año, sociales, ¿de qué los año te años va? 90, los 90, Menemista, ¿no? pero más Pleno específico, ¿no? menemismo. Claro, Claro, pleno menemismo. Yo militaba en la JP de Córdoba, todos los compañeros se hicieron mi enemista hasta el máximo, hasta mi viejo, que era un militante del peronismo, se hizo menemista, y yo no podía ser menemista. O sea, mi formación me lo impedía, era una contradicción ser menemista. Y bueno, yo claro. escribía yo siempre escribí lo que pienso. Y bueno, eso me causó una censura que terminé exiliado y buscando trabajo en el Medio Oriente, que sí había trabajo porque era la noticia a nivel internacional. Y Lindo bueno, el trabajo y te fuiste vos. claro, sí, y cuando llegué allá no fui a cualquier lugar, sino que me fui al extremo sur de la Franja de Gaza y con Claro, dos criaturas, una nació allá. Así que imagínate pasar de, en 48 horas a otro planeta donde vos no podías agarrar Google y decir, a ver, a dónde me voy, cómo es el lugar. No existía eso. Lo que todas las facilidades que tienen hoy la gente. Yo sabía que existía el Medio Oriente, lo podía leer en papel, las noticias en papel y nada más. Me fui. claro.
para allá, y con un inglés que apenas me servía para preguntar dónde queda el baño, nada más, ¿viste? O sea, preguntas elementales, pero no podía hacer mucho. Y bueno, y me fui podía haberme quedado en Tel Aviv o en Jerusalén y decidí ir a la Franja de Gaza porque ahí estaba el tema, y no en un hotel, sino en una casita que conseguí allá y que me instalé en el extremo sur de la Franja de Gaza, que el epicentro hoy del genocidio y donde arrancó y comenzó el grupo Hamas, que cuando yo llegué, Hamas estaba iniciándose y era como una especie de red solidaria en Sí. esos momentos. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos, imagínate. Y esa experiencia en el exilio ahí en la Franja de Gaza, ¿qué puedes rescatar de todo eso? A mí me abrió todo la cabeza porque yo fui con cabeza, primero me comí el verso occidental de lo que se leía en los diarios acá. No había forma de Sí, acceder a noticias alternativas. Sí, hoy vos prendés y ves, no sé, RT de Rusia, ves Telesur de Venezuela, podés buscar opciones. En esa época no había ninguna opción, y más en Córdoba, era o La Voz del Interior o el diario donde yo estaba, que era lo mismo. claro. Entonces era la noticia internacional era la misma. Yo con ese panorama me voy allá y me encuentro que la realidad era totalmente diferente a lo que contaban los diarios, empezando por toda la situación de la Franja de Gaza y del grupo Hamas en ese momento. Después Hamas tiene un proceso de conversión hacia una ortodoxia religiosa fundamentalista extremista, que es cuando empieza a hacer ese proceso, es cuando yo incluso decido irme de ese lugar porque Sí, ya corría en riesgo la vida de mis hijos. Entonces fue un cambio total y aprendí a ver el mundo desde Oriente. Yo iba con una claro. cabeza occidental y esa cabeza occidental no se podía moldar a todo ese universo cultural donde yo estaba viviendo el día a día, donde mis hijos iban a la escuela. Entonces hasta los mapas eran diferentes a los mapas que usamos acá, ¿sí? O sea, Sí, eh, no es el mapa mundi nuestro, es otro. Y bueno, y las letras, y el idioma, y la cultura de la mujer islámica, de la mujer judía, porque ahí estaban todos, no había muro, ¿eh? Cuando yo fui claro. no había un muro que dividía Gaza de Israel, ¿sí? Era un territorio donde Ujú, se convivía, vamos a decir, entre comillas, y claro. bueno, y ahí hice grandes amigos, tanto palestinos como israelíes, Ajá. y Y que los mantengo hasta hoy, ¿no? Gracias a Dios, y están vivos. tu retorno a la Argentina, eh, ¿cuándo fue ese retorno y qué es lo que te trajo de vuelta? No, yo lloraba por los rincones, extrañaba la Argentina, yo no me quería ir del país. A mí Ujú, Córdoba, no el país, Córdoba me ujú, escupió fuera del país. Sí, o sea, lo que me hizo Córdoba a mí es escupirme fuera del país. ujú. Y con todo el dolor del alma, porque yo a su vez tenía un trabajo social muy grande en Córdoba. Yo construí planes de vivienda, generé un movimiento social muy importante. Yo soy de la JP que fue a elecciones y soy de una generación que después nunca más existieron elecciones dentro del peronismo y de la juventud peronista. Entonces Sí, yo dejaba todo, familia, amigos, militancia, historia, y pasé a ser un nadie que no sabía hablar, que no sabía leer. Imagínate un periodista que no sepa leer. No claro. existe. ¿Cómo, ¿Cómo cómo, hace cómo para...? vivís sin leer? Suenan las alarmas y vos no sabés si te tenés que ir al refugio, cómo es el tema, cómo dice el refugio, cómo lee en árabe y en hebreo. Yo me fui en bola totalmente
desesperado porque no tenía qué morfar, yo tenía 2 criaturas y había que darle de comer. Y a mí me dieron la espalda todos en Córdoba. Entonces me fui. Fue como un exilio y una salida laboral. Y hasta tal punto que mi primer auto 0 kilómetros me lo compro allá, en mi vida. O sea, se pagaba muy bien siendo freelance, o sea, periodista libre. Yo no fui por ningún medio. Cadena 3 de Córdoba hizo transmisiones enormes para los cordobeses que nos están viendo. Yo llevé a Ronnie Varga, que es un personaje muy conocido en Córdoba, dueño de Cadena 3, y llevé al cura Vasco, e hicimos transmisiones recorriendo toda la vida de Jesús en Tierra Santa, que fueron exitosísimas en aquellos años. Pero cuando volví al país, que previo a retornar a la Argentina, estuve en España, porque los jesuitas me llevaron a España. Yo me hice muy amigo del director del Instituto Jesuítico de Tierra Santa, que es donde van a ser como el máster los jesuitas en Tierra Santa, y ellos me llevaron con mi familia a España, a Murcia, donde estuve trabajando en ayuda humanitaria con inmigrantes africanos que venían de los genocidios y la hambruna en ese momento que era tremenda. Y las cosas que yo vi entre el Medio Oriente y los testimonios de los africanos, era tremendo la vivencia, ¿no? Y todo eso a mí me formateó el cerebro nuevamente. Es como que saqué el cerebro del Alejandro occidental y me puse el cerebro del otro mundo que no te muestran los medios y tratando de entender al otro, ¿no? Tratando de entender a ese que era tan diferente a mí. Y yo, con toda la intención de asimilarme a eso. O sea, yo cuando vivía en Gaza no me vestía así. Trataba de ser un gazatí, ¿sí? Yo quería ser parte del entorno, uno más del vecindario, un chico del barrio, ¿entendés? Entonces yo me abrió la cabeza porque la cultura islámica como la cultura judía que conviven ahí, en ese territorio tan pequeño, las dos tienen grandes riquezas y eso se suma a mi procedencia de una familia mixta, porque yo tengo una abuela católica y una abuela judía. Entonces, todo eso fue moldeando mi cerebro y enseñándome a reconocer al otro y a respetar la diversidad, a respetar al otro culturalmente, sin juzgar, respetando como son, con sus tradiciones y sus costumbres, e envidiando el patriotismo que hay allá. O sea, lo primero que me causó es la envidia del nivel de patriotismo. No me encontraba con un palestino que diga este país de mierda, me voy de este país de mierda. Y vos decís, loco, acá no hay una mierda, ¿para qué te va a quedar? Encima te cagan a tiro, te bombardean, te hacen pelota. ¿Para qué te va a quedar? Sí. Para luchar. Para luchar. Claro. ¿Entender? A la respuesta. Y a ver, pensemos nosotros, ¿cuántos argentinos que tienen la posibilidad de irse no se van? ¿Y cuántos se quedan realmente para luchar por la patria? Entonces, ese nivel de patriotismo no lo he visto y te digo, o sea, si bien no envidio nada al Medio Oriente porque nosotros tenemos, si Dios creó la tierra, el jardín del Edén está en la Argentina. Sí. Amontonó las riquezas acá en nuestro país. Somos bendecidos. Sí, bueno, podemos decir entonces que tenés una formación occidental y una formación oriental, bien conjugada, ¿no? Y de ahí esto del patriotismo, ¿no? de venir a la Argentina y de ponerte a trabajar en pos de ese patriotismo, ¿no? Y ahí que surge también el tema de este libro que escribiste ahí, que se presentó en el 2012, haciendo referencia al Plan Cóndor mediático. Un poco de eso, de la advertencia de lo que se podía venir, de lo que la patria, nuestra patria,
iba a sufrir lo que estamos sufriendo. Sí, así es, porque aprendí en la experiencia, o sea, viéndolo, por ejemplo, atentados de falsas banderas, Uh-huh. ¿sí? Entonces, vos decís, mirá cómo arman todo para generar una noticia a nivel internacional, que yo como periodista tenía que transmitirla como ellos decían que era, pero no era así, porque yo estaba en el Uh-huh. territorio, no estaba en un lujoso hotel como van algunos corresponsales al Medio Oriente, están una semanita en un hotel. Yo era un muchacho de barrio, entonces yo la vivía, yo sabía. Yo me bajé de un colectivo que explotó y me fui al velorio del tipo que se implosionó. Y ahí entendí el por qué el tipo se inmoló y murieron 40 personas y entre esas podía haber estado yo. Eh, yo logré entender cómo venía todo esto y cómo se armaba y también el financiamiento, cómo Israel financiaba a un sector palestino para debilitar al verdadero líder palestino que era Yasser Arafat. Claro, Entonces, todas esas maniobras que vos decís, ¿cómo Israel va a financiar al Hamas? ¿Cómo? Bueno, para debilitar al quien era el líder palestino, que era el peligro para Israel, que era Yasser Arafat. Entonces ahí claro. vos vas viendo lo maquiavélico de todo esto y vas comprendiendo. Yo era jovencito. Uh-huh. Y entonces empecé a indagar, a estudiar, a hablar con dirigentes políticos de base y de cúpula, porque tuve oportunidad hasta de hacerle tomar mate al rey Hussein. Hay una nota en La Voz del Interior del día que el rey Hussein de Jordania tomó mate. Está en La Voz del Uh-huh. Interior de Córdoba. Sí. Que al final yo mandé toda una nota y lo único que dejaron ellos fue la anécdota, ¿no? Claro, Lo otro no se diciendo, podía contar, diríamos. no, Claro, entonces, bueno, todo eso a mí me fue formateando y haciendo ver cómo funciona ese engranaje del imperialismo y el colonialismo y la guerra, estar en la guerra. Yo tuve que correr a los refugios porque todos los medios, y sonaban las alarmas en las ciudades, decían que Saddam Hussein tiraba bombas bacteriológicas. Habían distribuido en todas las casas máscaras para la bacteria. Y sí, tenías que ponerte la máscara, ponerle a los chicos la máscara y correr a unos sótanos de refugio cuando sonaban las alarmas. Y eso sonaba una o dos veces al día. Y cuando vos estabas trabajando y estabas lejos de tu casa, tenías que refugiarte y vos no sabés qué le está pasando a tus hijos. Es una la guerra desesperación. Y vos como argentino, que no estás acostumbrado, ellos están acostumbrados. Es lamentable decir, pero están acostumbrados a eso. Pero sí, nosotros no, gracias a Dios. Pero, sí, ¿sabés qué? Se me salía el corazón por la boca. Y sin claro, embargo, después que colgaron a Saddam Hussein en la CNN en vivo para todo el planeta, no existió nada, fue todo un invento. Eso se sí. llama guerra cognitiva, eso se Uh-huh. llama la guerra híbrida, lo que está operando hoy en Sudamérica la OTAN. Bueno, cuando vos lo viviste y aprendés a percibir y sufriste en carne propia la mentira de los grandes medios hegemónicos, mezclado con todos los poderes financieros, económicos y extractivistas que fueron a destruir, a quedarse con todo lo que era de Irak y del Medio Oriente luego, bueno, cuando yo estaba acá, regresé a la Argentina y empecé a percibir que los grandes medios se convertían en bases misilísticas de un nuevo plan Cóndor, lo advertí en un libro que me dijeron que era conspiranoico, que era un exagerado y que era pesimista. El tema del pesimismo es una constante en mi vida, siempre me han dicho que yo soy pesimista. Después se cumplen las cosas. En una época, digamos, donde todo era Eh, lindo, ah, acá no nos dice no quiero, nadie. no quiero quemarlo, mira, pero un jefe de gabinete de Cristina, en la Casa Rosada, en la jefatura de gabinete, me hizo así. Y esto quería decir, 10 candidatos tenemos, Alejandro, para ganarle a cualquiera. Y yo le digo, va a ganar Macri. 10.
10 tenemos. Los van a limpiar, le digo yo. No va a quedar ni uno de esos 10. No quedó ni Cristina. Ganó Macri. Y Clarín logró imponerse como se impuso. Y bueno, y en ese momento los muchachos me criticaban el libro. El libro se quedó corto porque el plan era Cóndor, mediático y judicial. Y estamos todavía bajo esos efectos, ahora sumado a lo que guerra cognitiva, que nadie habla, que en la política tradicional nadie está hablando de guerra cognitiva. Y eso que la OTAN lo publicó en castellano, el manual de guerra cognitiva que aplica en la Argentina y que cualquiera lo puede bajar en PDF. Claro, bueno, ya que estamos, vamos a ese tema, porque, bueno, necesita un tratamiento de más tiempo, una explicación, que vos eso lo tenés bastante aceitado y que sería muy interesante que se explique acá, ¿no? Y hay videos acá en el canal también. Sí, en el canal de Periodismo Patriótico, que es donde estamos transmitiendo, ahí está todos los informes de Alejandro, videos explicativos, muy claramente cómo es esto de, bueno, se habla de neuropolítica, y también de esto, lo que acaba de decir Alejandro, de guerra cognitiva. Pero un poco también, en relación a esto, pasamos, que nos explique Ale, cómo es esto del movimiento soberanista argentino, ¿no? ¿Qué sería el soberanismo para tener un panorama más esclarecedor de todo esto? Bueno, yo hace un tiempo que vengo, prácticamente de que escribí ese libro, vengo viendo que el movimiento nacional no tiene un análisis concreto del nuevo ciclo histórico de la humanidad, no ya de la Argentina, de la humanidad. La humanidad está entrando en un nuevo ciclo histórico con mucha velocidad, que es todo esto de las redes sociales, la inteligencia artificial, la robótica, que en 5 años, dentro de 5 años, y esto queda grabado acá, va a cambiar el mercado laboral totalmente. Totalmente va a cambiar el mercado laboral. Y muchos vamos a quedar sin trabajo. Digo, vamos, porque trabajadores como periodistas simplemente es reemplazarlo por un avatar y inteligencia artificial. No hay periodista que pueda contener todo el saber de una inteligencia artificial. No hay abogado que pueda contener todo el saber de toda la legislación mundial como la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué abogado va a ejercer? ¿Qué periodista va a ejercer? Si lo va a tener todo. Y en la fábrica, la inteligencia artificial más la robótica va a reemplazar a los trabajadores, a los obreros fabriles, por 0 costo, sin huelga, y encima, para lo que vayan a laburar, ya ahora esta noche se está trabajando la nueva flexibilización laboral. Entonces, caminamos hacia un escenario que prácticamente, vos lo pintás así, parece de terror. Pero el tema es en tratar de hacer entender que podemos, si bien eso es imparable, estamos en un nuevo tiempo. Perón, cuando llega Perón, califica su tiempo como el tiempo del justicialismo. ¿Por qué? Porque no había justicia social en la Argentina. Los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho y las mujeres tampoco, ni votaban. Entonces había que ir hacia la conquista de los derechos sociales. Y entonces era el momento del justicialismo, de llevar la justicia social y los nuevos derechos de ese tiempo, de ese momento y de ese siglo, a hacerlo efectivo. Hoy la Argentina no está la patria en peligro, como dicen todos, como un eslogan. La patria ya no está en peligro. La patria es una colonia, ya dejó de ser patria. Es una colonia. Vivimos en una colonia directamente, desde el momento en que el Estado norteamericano, a través de su tesoro, toma el mando económico de este país, más la deuda con el Fondo Monetario. Ahí hemos perdido todo. Todo hemos perdido. Entonces es el tiempo del soberanismo. Hay que salir a luchar, así como Perón y los peronistas del año 45 salieron a pelear por los nuevos derechos junto a los sindicatos. Bueno, acá tenemos que salir a pelear por la recuperación de la patria, que se ha convertido en una colonia voluntaria.
Hay Sí. colonias que no son voluntarias, que han sido tomadas por el ejército extranjero. Ya se votó. Acá se votó ser colonia. Entonces es una colonia voluntaria. Por voluntad somos colonia, no por imposición. Venezuela está toda cercada ahora, aparte económicamente, está cercada militarmente y en cualquier momento le entran los marines. Eso pasaría a ser una colonia tomada violentamente, ¿sí? Por ahora resiste, no sé cuánto va a resistir, pero la Argentina no hace falta venir con los marines. Ahora llegó la Mela. Esta semana el embajador norteamericano nuevo va a asumir. Este embajador norteamericano lo que va a hacer primero, y recuerden esto, uno de los primeros lugares de la Argentina que va a visitar es la provincia de Formosa. ¿Por qué? Porque la Mela viene con instrucciones de terminar de disciplinar a toda la política argentina para que se encolumne con los Estados Unidos. Y el gobernador más antiimperialista que en este momento les guste o no les guste, tiene la Argentina, se llama Gildo Infran, que no fue a chuparle las medias a Milei y que no esperaba que Milei lo llame. No ha ido Entonces, a la reunión de gobernadores no, que se realizó últimamente. no, y no fue ni a ninguna, porque entiende que este es un proceso. Y es más, para resguardar los recursos naturales, las riquezas naturales que tiene Formosa, convocó a una nueva constituyente, se hizo una nueva constitución, salvaguardando todas las riquezas. Acá Mecorot no puede venir a llevarse el agua. Acá Benetton no puede venir a comprar 1 centímetro de tierra. Por constitución está prohibido. Entonces hizo una nueva constitución cuidando este territorio nacional. Ojalá hubiesen hecho algo así los gobernadores de la provincia unida y entonces la Patagonia no estaría extranjerizada como está de punta a punta. Claro. El soberanismo nace entendiendo esta nueva etapa y el soberanismo nace diciendo basta con la pelotudez de la grieta que fue inventada por el Grupo Clarín, que es una base misilística que ametralla las neuronas de los argentinos, y Jorge Lanata. Acá no hay grieta. La única grieta está entre los que entregan la patria y los que defendemos la patria. Vengan del liberalismo, vengan del radicalismo, del peronismo, del comunismo. Todo aquel que defiende la soberanía nacional en cualquiera de sus órdenes es nuestro compañero. Cualquiera que apoye una ley, levante la mano a favor de la entrega, no es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Eso es el soberanismo. Y tenemos una organización que le estamos dando los primeros pasos. En este mes de noviembre nace el soberanismo en la Argentina a través de nodos. Nosotros nos movemos como una red de nodos donde desde abajo para arriba sube la participación popular, la propuesta popular y la gente, los soberanistas se expresan ahí, sin ningún tipo de diferencia. Vuelvo a insistir esto, no hay izquierdas y derechas, esas son categorías importadas. Acá hay los que defienden la patria y los que la entregan, nada más. Como para hacerlo claro, la única grieta que existe es los soberanistas de este lado, los que defienden la patria y los que están a favor del colonialismo, imperialismo, los cipayos, los que no les importa si las Malvinas son argentinas, son inglesas, los que no les importa si se entrega la soberanía energética, los que no les importa si se del otro lado. Así es. Entonces, y no nos importa tampoco entrar en debates de puestitos, de carguitos, cuando nos han convertido en colonia a ver cada 2 años estar discutiendo esa pelotudez del carguito para unos pocos que no lo elegimos nosotros. Porque ni vos ni yo, como ciudadanos de a pie, tenemos la posibilidad o los instrumentos para poder elegir a los mejores del barrio para que sean concejal, a los mejores de la ciudad para que sean diputados, a los mejores de las provincias para que sean presidente de la nación.
¿Lo eligen las corporaciones, las embajadas o la plata o el dedo de algún poderoso? De hecho, antes de las elecciones, no sé si fue Donald Trump o el otro, Scott Bessent, que pidió reunión con 3 referentes de los partidos acá para pedir gobernabilidad, ¿no? Y después de eso vimos los resultados de las elecciones, que uno podría sospechar, ¿no? Que hubo detrás de toda esa conversación con Pichetto, con De Loredo y el otro que no me acuerdo qué, que son los supuestos representantes de esa supuesta oposición. Bueno, eso te demuestra que acá el sistema, que yo denomino la pecera, que es una pecera donde hay pescaditos de muchos colores, que algunos dicen opositores, otros oficialistas, pero todos dentro de la pecera. Los periodistas Sí. relatando la pelea de la pecera, la justicia custodiando que nadie se salga de la pecera y los dueños de la pecera llevándose las riquezas a los argentinos. Entonces, mientras sigamos con la política de la pecera, Argentina va a seguir siendo colonia y cada vez vamos a ser menos los soberanistas y menos posibilidades vamos a tener de poder recuperar nuestra patria, que ha sido convertida voluntariamente, insisto, en colonia. Entonces, nosotros tenemos el trabajo de hacerlo soberanista, de esclarecer al pueblo para que voluntariamente volvamos a ser la patria de San Martín. El movimiento soberanista, así como el peronismo, tiene sus 3 banderas de independencia económica, de soberanía política y de justicia social. El movimiento soberanista tiene esa bandera más 2 banderas, que es lo que representa, digamos, no decir doctrina, pero es lo que representa el movimiento, ¿no? Claro, ¿Esa bandera cuál es? Esa bandera representa lo que yo decía de que estamos frente a un nuevo ciclo y que hay que actualizar el movimiento nacional en el nuevo ciclo histórico en el que estamos metidos. Entonces, las 5 banderas son, lógicamente, la independencia económica. Sin independencia económica, vos no podés tener soberanía política. Claro. Sin independencia económica y soberanía política no podés tener justicia social. Y sin todas estas, no podés defender el medio ambiente, la ecología. Acá vemos en el norte cómo están depredando los bosques nativos, cómo por el monocultivo sojero, la patria sojera ha destruido todo nuestros ambientes y con el ambiente se pierde todo, hasta la cultura y las tradiciones se pierden. Y después es la digitalización. Nosotros estamos en una era donde todos nuestros datos están siendo objetos de extractivismo, igual que lo que extraen el litio y se lo llevan. Bueno, extraen los datos y se los llevan. ¿Quién concentra todos los datos de los ciudadanos argentinos? El Estado Nacional. Y el Estado Nacional, ¿por dónde maneja todos los datos de los DNI, de todo? Nosotros, a través de un Internet, a través de inteligencias artificiales que no son criollas, que no son de desarrollo nacional, que no tenemos soberanía sobre lo digital. Entonces, en esta era hay que plantearse la soberanía digital. Perón no la podía plantear en el 49, en la Constitución del 49, porque no existía. Entonces, hoy no podemos seguir con el manual del siglo pasado. Hoy tenemos que venir al siglo XXI y plantear los nuevos derechos. Yo tengo que tener derecho a que todo mi dato, incluso mi cara por reconocimiento facial, tener que entrar al hall banking, yo no sé a dónde está yendo a parar. Claro. Entonces, bueno, que se queden en la Argentina. Para eso tenemos que desarrollar y tenemos los técnicos, los científicos, los emprendedores que desarrollan software. Aquí, en mi provincia, en Formosa, ya tenemos la segunda camada de desarrolladores de software, todos con trabajo y prestando servicio al extranjero, prestando servicio a países que necesitan desarrolladores de software.
Bueno, en Formosa lo estamos haciendo y hay jóvenes que están trabajando con desarrollo local y vendiendo los software nuestro al extranjero. Bueno, y son software formoseños, argentinos. Eso tenemos que ir. Entonces eso hay que legislar, hay que contemplar. Ese es el nuevo mundo que se viene. Como hay que contemplar las nuevas legislaciones laborales, que no se trata de volver al siglo XIX de la esclavitud y de laburar 12 horas. Se trata de lo que viene ahora en 5 años, la inteligencia artificial y la robótica en la fábrica y en las industrias. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? Entonces tenemos que analizarlo a todo el plano laboral, porque vamos a ser sustituidos. En 5 años. En 5 años hablan los que han hecho la inteligencia artificial, no Krivitsky, que es Krivitsky la sabe toda. No, yo no sé un pedo. Pero lo que sí saben son los dueños de la inteligencia artificial y te están diciendo, en 5 años reemplazamos los trabajadores en la fábrica y en las industrias. Uno pensando un poco más allá, ¿no? De todo este avance que hace, no sé, una década y media, no lo imaginábamos, ¿no? De que la robótica combinada con la inteligencia artificial nos toman los datos biométricos. Esos datos biométricos te pueden hacer un robot con la inteligencia artificial y tranquilamente pueden clonar un Alejandro Krivitsky, claro, un robot, sí, o un Pablo Coelho, y nosotros inocentes y dando todos esos datos. Ya existe. ¿Sí? Eso existe. Eso existe, hay canales en YouTube, yo los invito a todos a que vean, hay millones de canales de YouTube de información donde no sale Alejandro Krivitsky o el licenciado Pablo Canelo. Sale un licenciado, Pablo Canelo, que es un avatar que parece Pablo Canelo, pero no es Canelo, y que informa con voz, con movimiento, te muestra los hechos, todo. Ahí ya esa empresa o ese streaming se ha ahorrado el sueldo de Pablo Canelo, de Alejandro Krivitsky y de todo un equipo de prensa. Porque todo ese equipo de prensa que lleva a armar un medio de comunicación ha sido reemplazado por una sola inteligencia artificial. Un bot. Sí. Así que, bueno si vos no entendés esto, esta nueva era que se viene, vos imaginate que los políticos, algunos siguen escribiendo en esas computadoras con teclado, con pantalla verde, otros no tienen ni computadora y legislan. O se dedican a boludear en el Congreso como las chicas esta, Pagano y la otra, que deshonran a la política. Ahora, necesitamos políticos que estén acorde a estos nuevos tiempos, porque estos nuevos tiempos necesitan políticas públicas. Nosotros los soberanistas necesitamos un Estado fuerte para recuperar la patria. No quiere decir grande, quiere decir grande, ni burocrático, sino fuerte e inteligente, sabiendo en el mundo en que vivimos qué políticas públicas hay que aplicar, y más en un país tan diverso como el nuestro. En mi provincia se habla 5 idiomas, en cambio en Córdoba se habla un solo idioma. La educación es en un solo idioma, por lo tanto no podemos aplicar desde Buenos Aires, desde Cava, la misma política pública para Córdoba que para Formosa. Tenemos que volver a parir la patria acorde a los nuevos tiempos del mundo, y esto es soberanismo o globalismo. Soberanismo o globalismo. Los globalistas están formateando el cerebro del 50% de los argentinos. Nos están metiendo agendas que no son la agenda nacional. Ahora, en la agenda nacional, los nacionalistas se han quedado en el siglo XXI, en el siglo XX. Entonces necesitamos actualizar, por eso las 5 banderas que levantamos en el soberanismo. Lo que nos lleva al concepto de guerra cognitiva o la soberanía emocional, ¿no? Este concepto de guerra cognitiva que, bueno, lleva la delantera, pero por mucho para adelante, y es lo que nos marcan, digamos, los nuevos campos de guerra, que este sería, digamos, como el más importante porque es el que manipula las emociones, las decisiones de la sociedad.
hasta tal Por punto eso, que logró que el 50% de la población voluntariamente adhiera a ser colonia, a ser explotado, a que vengan a nuestra casa a decir qué hacer y qué no hacer, o cuándo hacer. No puede en un ser que país un Donald Trump te diga el lunes en la Argentina, si no se hace esto, va a pasar tal cosa, y amenace al pueblo argentino. sí, No, esta es nuestra casa. En nuestra casa mandamos nosotros, criamos los hijos nosotros, a nuestra manera, a nuestra forma. ¿Quién sos vos para venir a decirnos qué tenemos que hacer acá? Pero no, sí, claro, lo pueden hacer porque hubo un 50% que le abrió la puerta y le dijo, acá está mi señora, se puede acostar con mi mujer, puede acostarse con mi hija más grande, puede hacer lo que quiera en mi casa. Eso es la sí, Argentina, ha sido prostituida la República Argentina. Entonces, bueno, los soberanistas, saltando las grietas pelotudas inventadas en la guerra cognitiva, que es el control de la mente y la emoción, nos han desestabilizado. Entonces tenemos parte de la militancia deprimida. No puede haber un solo militante deprimido, porque los pueblos deprimidos no pueden vencer. Yo sé que estamos sin liderazgo, yo sé que estamos sin conducción, pero deprimido y yéndote a tu casa no vamos a lograr nada. Acá hay que dar la pelea, acá hay que salir a hablar. Bueno, yo soy un ciudadano de pie, nunca ocupé cargo público, no cobro nada del gobierno de la provincia de Formosa, no soy empleado de nadie, ¿sí? Me la rebusco para sobrevivir. Pero acá estoy, poniendo el pecho a los 60 años, cuando ya pensé que iba a estar criando mis nietos, tengo que salir a poner el pecho para construir y darle el debate que no se da en los partidos políticos porque lo han cerrado. No hay ningún partido político abierto. ¿Qué partido político se abre? Se abre para juntar las boletas para el día electoral, pero para la sí. discusión de lo que está pasando en la patria y cómo resolverlo, no catarsis de WhatsApp y llorisqueo y todo eso, sino, a ver, hermano, ¿qué vamos a hacer con los datos en la Argentina? Porque los datos cuestan millones. Con los datos, ellos saben cuándo vos estás triste, cuándo estás mal, qué enfermedad tenés. Saben todo porque cuando vos te haces algo en el hospital privado de Córdoba, toda esta información del hospital privado de Córdoba, te estoy dando un dato a los cordobeses, y toda la información del hospital privado de Córdoba está en un software. Y ese software está siendo monitoreado desde afuera. Entonces, toda la información hasta de la salud de los cordobeses está en manos de extranjeras. Entonces, ellos pueden diseñar políticas de colonialismo, neocolonialismo del siglo XXI, a partir de saber qué emociones tenés, qué es lo que te afecta a las emociones. El mercado farmacéutico, que es parte del armamento de guerra, igual que las redes sociales son instrumentos de guerra, Sí. vienen a generar y encima le damos mercado, porque nos deprimimos, tenemos que ir al médico, el médico te receta una pastilla que no te resuelve el problema, porque el problema de raíz de tu depresión, En no, placebo. claro. Entonces, bueno, estás alimentando el aparato de guerra a través de estas redes sociales, está alimentando el aparato de guerra de las multinacionales de la salud, cuando hasta los yuyos nuestros, por lo menos acá en el norte, sabemos qué yuyo tomar y qué yuyo no tomar para curarnos y sanarlo. Eso se ha perdido, esos saberes. Y esos Claro. saberes han sido extraídos y los usan las multinacionales de la salud. Estamos en un problemón, porque todo esto fuera del movimiento soberanista, yo no veo que se esté discutiendo con seriedad en la Argentina. Y no, en el momento que vemos diputados que supuestamente representan al pueblo votando en contra del pueblo, ¿no? Y a favor de intereses por años extranjeros que representan una mínima minoría, Bueno, ¿no? Y ahí ya estás hablando de corrupción, porque ese diputado que tal vez fue votado por Córdoba para defender los intereses de la patria y se dio vuelta en el Congreso, es un corrupto, haya recibido dinero o no, corrompió su ideología, corrompió al votante que le prometió algo y no cumple, y encima va en contra de la patria. Pero aparte hay que ver que muchos de esos candidatos
llegan a ser diputados, legisladores, porque algún grupo económico le financió la compra, porque se ha privatizado la política en la Argentina. Entonces, claro. para llegar al Congreso de la Nación, Pablo Canelo, para llegar al Congreso de la Nación por Córdoba, ¿qué tiene que hacer? Bueno, o la Fundación Mediterránea le compra el cargo a Pablo Canelo en alguno de los partidos por los cuales puede llegar, no importa cuál, a ellos les importa tres huevos si es por el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda. El tema es que vos vayas a representar sus intereses al Congreso. Te lo compran al cargo. Sos empleado de ellos en el Congreso de la Nación y tenés que responder a ellos, pero la gente te va a votar. Vamos a disimular con el voto popular. O te lo compran ellos o tenés un líder político que a su vez representa también todos estos intereses, que a dedo te pone en la lista y entra Pablito. Pero tiene que responder a ese líder que a su vez también representa a la Mediterránea de Córdoba. Sí, caso concreto, sin ir muy cerca, vamos al pasado reciente, por así decirlo, cómo entra Domingo Cavallo, que viene de la Fundación Mediterránea, en una lista del peronismo, comprando ahí tenés el comienzo. De pronto apareció Domingo Cavallo en la lista que todos se preguntaban quién era, y algunos recordaban que ese Domingo Cavallo había tenido una relación en la finanza durante la época de los militares y aparece en una lista del peronismo. Así ¿no? Es. Como cabeza de lista, porque Fundación Mediterránea había puesto $1 millón para que ese señor esté ahí, y de ahí para adelante, bueno, ya sabemos todo lo que nos vino, no, lo que nos pasó a los argentinos y toda esa incorporación del poder económico en las voluntades populares. Ahí ya está, tenés una punta de cómo el imperio colonizó al único movimiento antiimperialista y anticolonial de la Argentina del siglo XX, que fue el peronismo. Lo colonizó. Sí. Cuando lo corrompe, porque la corrupción es contraria al soberanismo. Cuando se permite la corrupción de un funcionario que se vende al extranjero, esa corrupción atenta a la soberanía. Entonces, todo tipo de corrupción atenta contra la soberanía nacional. Y esto hay que tenerlo en claro. No puede haber en el soberanismo un corrupto, porque por un corrupto, primero vamos a ser todos catalogados de corruptos, pero segundo, por ese corrupto se va a infiltrar el imperialismo también para colonizar al soberanismo en este momento, que es 0 kilómetros. Exactamente, es una de las cosas una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Era, surge este término de soberanismo a partir de acá, de la fundación del movimiento soberanista. ¿Cómo vamos a tener que hacer nosotros, los soberanistas, para que los opositores no se apropien de ese término, teniendo todas las herramientas para hacerlo? Porque ya lo han hecho, incluso hasta con la palabra libertad, ¿no? O sea, la libertad la transformaron en algo donde vos ves al presidente de la libertad entregándonos a la voluntad del imperio. O sea, ¿dónde estaría la libertad? Bueno, ¿qué pasaría, digamos, ¿no? A lo que nos enfrentamos, no solamente en esta batalla del soberanismo sobre el colonialismo, sino a la batalla dialéctica de que no nos reconviertan el sentir soberanista en lo contrario y después ganar posición en base a eso, ¿no? Claro, depende de nosotros. O sea, depende de nuestro laburo como soberanistas, nuestra militancia, nuestro esclarecimiento, que cada compañero o compañera que ahora está en la sala y sienta que es soberanista esté predicando en su muro de Facebook, en su Instagram, el soberanismo. Y el soberanismo es defender la soberanía nacional, nada más. No hay que ir a estudiar manuales como hacen los marxistas de Karl Marx o los libertarios trayendo libros de Inglaterra, porque acá la cosa es muy sencillita. Es muy sencillita.
el agua de Mendoza se la están llevando al extranjero. Bueno, un soberanista de Mendoza se tiene que parar y denunciar a quienes están llevando el agua y qué políticos permiten que se lleve el agua de Mendoza, que no es de ahora, ¿eh? Viene desde la época que se instaló Villavicencio, que nosotros Claro, podemos comprar en los supermercados botellas con agua que la Pachamama da. Los tipos no elaboran un carajo, no le dan ningún valor, lo embotellan a lo que te da la Pachamama en la cordillera y la venden. Dejémonos de joder. Esa agua es nuestra, es para nuestro pueblo, en un mundo que escasea agua. Entonces, si vos estás en Jujuy y vivís en Jujuy y sos soberanista, tenés que defender el litio, porque el mundo necesita litio a como dé lugar. Y nosotros tenemos la reserva de litio más grande del mundo. Entonces, por cada gramo de litio que se va, es un ingeniero que se queda sin laburo, un chico que se queda sin laburo, porque nosotros podríamos montar desde el Estado Nacional o con industria nacional, donde la guita quede acá y sea reinvertida en la Argentina para generar más laburo, fábricas de batería de litio y vender y exportar baterías de litio y nosotros, para los remiseros de Córdoba, tener baterías más baratas, subsidiadas, para que puedan laburar. claro, exactamente. Bueno, Alejandro, como para ir cerrando esta charla, esta entrevista, hacer una reflexión sobre, hablando de soberanía, sobre lo que está sucediendo en relación a todo este tema del narcotráfico. Ya vimos lo que pasó en Brasil, vimos lo que está pasando en México, vemos lo que está pasando en Venezuela con la excusa del narcotráfico y lo que está pasando en Colombia, ¿no? Casualmente esos gobiernos opositores a Estados Unidos están siendo acusados de sostener los cárteles. Bueno, sabemos la historia un poco de Colombia, pero hoy hay otro presidente con otra línea de política y vemos lo que está pasando en Brasil con Lula, bueno, Venezuela con Maduro, que tienen toda la flota al frente de las costas, las amenazas de invasión de Colombia, la hostigación a Colombia para que vaya y colabore con la invasión a Venezuela, donde el presidente Petro se niega, y bueno, lo que vimos últimamente en Brasil, que fue una cosa espantosa, y a nosotros, que hace poco se descubre la financiación de la política argentina, en algunos casos con un narcotraficante que tiene pedido de captura en Estados Unidos, donde acá se lo sostuvo hasta donde se pudo, y acá, digamos, no pasa nada, ¿no? No hay hostigamiento norteamericano, no hay. Este, ¿Qué reflexión se puede hacer? Aunque está un poco, ya más o menos con la explicación, está un poco esclarecido, ¿no? Pero ¿qué reflexión harías vos con respecto a esto, ¿no? Es una forma muy inteligente, porque ellos, el enemigo nuestro, el imperialismo, es muy inteligente, tiene toda la capacidad de inteligencia y nos lleva años luz. Y ellos son los inventores de los cárteles. Ellos son la droga. Ellos son el narco. ¿Alguno cree que la DEA no es la que le da armamento, financiamiento, la que custodia a los narcos? Entonces, vos metés droga en un país y estupidizás y enfermás a la juventud para que no se rebele, para que no pueda haber resistencia. Y encima ahora, como en Venezuela no podían decir que sea un país narco, ¿sí? Porque le intentaron hackear por todo lado a Venezuela. Lo último que le quedó a Trump es inventar el tema del narcoterrorismo. Ahora, con el pretexto del narcoterrorismo, van a venir por todos, por todos. Ahora, el narco y el soberanismo. Cada barrio donde hay un narco
es un barrio que perdimos soberanía en ese territorio barrial. Porque ese territorio barrial que está manejado por un grupo narco, por soldaditos, esos soldaditos no son de la patria, son de los narcos, que a su vez los narcos son la DEA, el imperialismo metiendo droga en nuestra juventud, que están intentando destruirnos de todo tipo de forma. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es una lucha soberanista en este país. Los soberanistas tomamos al narco como nuestro enemigo. Barrio donde estemos militando, formando un nodo, tenemos que dar la batalla contra el narco. Contra el narco, pero lógico, no contra el narcomenudeo. Acá, Milei, lo primero que hace ni bien entra, arma el RIGI, ¿sí? El régimen ese especial para que convertir a este país en un lugar de lavado de dinero narco. Entonces, ¿quién banca a Esper? Un narco. ¿Quién banca? Los narcos. La DEA tiene, la inteligencia norteamericana tiene varias formas de colonizarnos y de canalizar fondos, como lo canalizó con todos los streaming y todos los youtubers libertarios a través de fundaciones que venían ahí, acá en el canal. Están todos los videos de cómo la CIA financió a los libertarios. Y esto lo puse, lo expliqué, lo mostré antes de las elecciones de Milei presidente, de que había un fenómeno que se estaba dando, que si no prestamos atención, nos llevaron puestos. Bien, el otro brazo de financiamiento para destruirnos desde adentro es el narcotráfico. ¿Cómo? A ver, yo he vivido en Medio Oriente. Si ustedes buscan un Twitter mío del día 9 de octubre, ¿cuándo fue que entró el Hamas a Israel? El 7 de octubre estamos en el 2025, 24 fue o 23. El año pasado. No, el año pasado. Bien, el año pasado. Busquen en mi Twitter, 9 de octubre, ¿qué es lo que yo escribí? Yo escribí, es materialmente imposible que el grupo Hamas entre a Israel de la forma en que entró. Imposible. Imposible que el Hamas haya construido túneles, ciudades intraterrenas, sin que el Estado de Israel se entere. No podemos ver un pedacito de tierra sin que el Estado de Israel se entere. ¿Por qué? Porque ellos tienen drones inteligentes, satélites, sensores con inteligencia artificial, tienen todo. ¿Sí? Bien, esa misma tecnología podríamos tener los argentinos, ya que el socio de Israel es Milei, ya que la socia eterna de Israel y casada con un proveedor de armas en la Argentina es Patricia Bullrich. Entonces, a ver, si el marido de Patricia Bullrich y el socio militante de Patricia Bullrich, que es Montoto, que militaban juntos en Montonero y los dos eran los compradores de armas de Montonero. ¡Oh, casualidad! ¿A quién se le compra armas en el mundo? Al imperio que pone armas en desuso cuando saca armas nuevas. En el mercado negro, ¿quién lo maneja? El propio imperio a las armas. Entonces, estos muchachos están ligados a todo eso. Nosotros podríamos tener, acá qué casualidad, ¿no? El río, la famosa hidrovía mal llamada, que es el Paraguay-Paraná. Yo vivo sobre ese río, veo pasar barcazas, el 98% con bandera paraguaya. Llevan centenares de contenedores, cada contenedor un camión. ¿Qué llevan esos contenedores? Van a Rosario. ¿Qué llevan esos contenedores? Y de Rosario se van a Europa. ¿Qué llevan esos contenedores? No sabemos. ¿Cómo no sabemos si pasan por nuestro río? No, es que ya no es más nuestro río. Es el río de una empresa belga de bandera falsa, porque son los ingleses, y custodiado de que llegó Milei por el Comando Sur, para que no les pase nada. Entonces, ¿quién maneja el narcotráfico? ¿Por dónde llegan los cargamentos de droga a la Argentina?
todos los puertos del río son privados, sin control. Privados sin control nacional, del Estado Nacional. Entonces, ¿cómo bajan la droga? ¿Dónde la bajan? ¿Dónde la distribuyen? Vamos, muchachos. Nos toman de De hecho, boludo a todos juntos. Y si uno... la fuerza, uno gendarmería, prefectura, están ahí en la frontera y saben y conocen todo. Y hay postas donde pagan peaje los muchachos para pasar todo esto. Hay camiones con droga que pasan por la frontera. Yo vivo en la frontera y hablo con autoridad. Entonces, conozco. Y esto es manejo de gobierno nacional, de todos. Si el narcotráfico ingresó como ingresó a la Argentina, es un problema de todos los gobiernos que tuvimos. El narco no llegó con Milei. El narco se consolida en la Argentina con Milei, pero no llegó con Milei. Entonces, territorio ocupado por los narcos, territorio ocupado en la Argentina y perdido por los soberanistas. Y tenemos que ir por la soberanía. Tenemos que ir por la soberanía de tener barrios soberanos. Cero droga en esos barrios. Cero soldaditos. Tenemos que formar a nuestros pibes para que sean soldados soberanistas, no para que sean soldados de los narcos. Pero bueno, eso parte por nuestra actividad. Si nosotros nos quedamos en mano cruzada, nos quedamos llorisqueando en grupitos de WhatsApp y boludeando y esperando que Cristina baile o no baile en el balcón o que salga algún mesías a salvarnos, estamos fritos, muchachos. Esto o nos ponemos a hacer como decidimos un puñado de argentinos hacer el movimiento soberanista, o nadie lo hace. Los partidos están con un candado, están cerrados. Sí. ¿O existe un comité radical en algún lado debatiendo ideología? ¿O existe alguna unidad básica debatiendo soberanía? No, están cerrados. ¿Qué diferencia hay entre el esqueriatismo, ¿cómo es que se dice? En Córdoba. Bueno, eso y el otro radical payaso que tienen ahí, Luis Juez. ¿Cuál es la diferencia? Sí. No hay ninguna diferencia. Todos trabajan para el mismo patrón. Entonces, mientras siga existiendo eso, y bueno, muchachos. Por eso sí, es que los que no nos callamos, estamos acá. E invitamos a todos los que sientan como sentimos nosotros, vengan de donde vengan, no nos importa. Si vienen del Partido Comunista, si son libertarios que se equivocaron, pero defienden la soberanía, bienvenido al movimiento soberanista. Nosotros la vamos a intentar hacer, no sabemos hacer otra cosa que dar la cara, pelear por nuestra idea y lo vamos a hacer. Y tenemos un formato muy original, que es un formato de redes, de nodos, que a su vez tienen un trabajo diferente al resto de los partidos políticos. Sí. Bueno, Alejandro, vamos a ir cerrando. Tan interesante que los compatriotas que están participando, si quieren hacer algunas preguntas, lo pueden hacer y vamos a ir respondiendo vía mail, ¿no? Acá en el chat del canal. A ver, ¿qué te parece? Podemos hacerlo así, ¿no? Yo no tengo problema. Y aparte, que le pongan un me gusta al video, si no le pueden poner ahora, después cuando vuelvan a pasarlo, pónganle un me gusta, suscríbanse en el canal, porque eso nos ayuda a que los soberanistas tengamos mayor visibilidad y dejen sus comentarios para los que lo ven en diferido esto, acá abajo, porque nos interesa mucho su opinión, porque a partir de la opinión de la gente podemos saber hasta qué nivel de colonialismo ha penetrado en la mente de los argentinos que tenemos que nacionalizar neuronas. Y el perro ladra y eso quiere decir que hay un león dando vuelta que ahí se lo vamos a vacunar en cualquier momento. Bien, está obviamente que desde acá están todos invitados a participar del movimiento soberanista. Se pueden sumar. Acá en Córdoba tenemos el nodo Córdoba. Podemos pasar el grupo de WhatsApp. Vamos a dejar el grupo de WhatsApp acá abajo, después que termine el video. Exactamente.
Bueno, podemos ir leyendo algunos chats. Acá, por ejemplo, dice Daniel Cantero: industria farmacéutica y la industria alimentaria manejan las grandes corporaciones extranjeras. Después tenemos, bueno, Adriana Molina, compañera acá de Córdoba. Pongamos un like a la página. Dice Cristian T: esto viene desde hace mucho, nada nuevo, de verdad, pero como decía Alejandro, hoy es como que antes había que pedir permiso, ahora ya ni se pide permiso. Pasen nomás y hagan lo que quieran. Tal cual. Después aquí tenemos Jacqueline Alcántara, dice: el silencio mata, tal cual. Dice, ¿Cómo bueno, el único... podemos estar en silencio en estos momentos? Claro. El que hace silencio es cómplice. El que hace silencio es cómplice de la entrega. Hoy todo, fíjense en la CGT. La CGT hace silencio. Hizo silencio durante todos estos años. No, muchachos, el silencio es cómplice. Claro. No nos podemos callar. Dice Roxana Valla: buenas noches, señor Krivitsky, excelente. Como siempre, abrazo cordial desde Río Negro, Argentina. Dice Ricochet: Milei usó hasta los verdaderos liberales. Yo conozco liberales y esta semana se pusieron en contacto conmigo cuadros liberales que en realidad no tienen nada que ver en la cuestión económica, diríamos, del país, de cómo resolver la cuestión económica conmigo. Pero son liberales que defienden la soberanía, que están en contra de las políticas de entrega de Milei. Y son liberales. Y está bien. Entonces, no quiere decir que un liberal no tenga espacio en el movimiento soberanista, porque no vamos a discutir eso. Ni vamos a discutir la Agenda 2030, que no la queremos. Pero aquel que venga con el idioma inclusivo. No, acá, ¿querés usar el idioma inclusivo? Úsalo. No querés usarlo, no lo use. Pero si lo vas a usar, usalo para defender la soberanía. Porque acá la prioridad número uno es que sin soberanía no hay nada. Nada. Entonces, es la soberanía lo primero a defender. Acá Manuel Méndez dice algo muy interesante. Dice: bien por esa definición de soberanismo. Dice: porque el nacionalismo puede ser funcional a la globalización. Eso pasó en Yugoslavia, se cambió la soberanía popular por nacionalismo locales. Saludos desde Uruguay. Sí, y hay un tema con el tema del nacionalismo, que ya existió existe, grupos nacionalistas en este país, algunos más nazi que nacionalista, nacionalismo católico, nacionalismo de esto, de los otros, y se presta confusión. Y lo que nosotros decimos, por lo menos hasta ahora, que no nos han robado la palabra soberanista, es que el soberanismo es algo nuevo en la Argentina, que lo estamos fundando. El nacionalismo es algo antiguo, del siglo pasado, y vuelvo a explicar, estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo ciclo, y el tiempo de los soberanismos. Porque en un mundo que quiere ser globalizado y formateado, cerebralmente homogenizar todo, o sea, destruir todas las culturas, tradiciones, identidades, nosotros venimos a plantear la soberanía cultural, nuestra soberanía, nuestra identidad gaucha, criolla. Eso es soberanía. Entonces nosotros venimos a plantear el soberanismo y no tiene nada que ver con aquellos viejos movimientos nacionalistas del siglo pasado. Acá Oxímoron Digital nos dice: no podemos tener un estado de ñoquis, o cuando el partido ganador meta a sus punteros, deben entrar los mejores con currículum y oficio, dice. Yo estoy de acuerdo, o sea, nosotros hablamos de un Estado fuerte que regule y que cuide la soberanía en todos los aspectos, especialmente que posibilite a la industria nacional poder competir en los mercados internacionales
y no como se está haciendo ahora, que se abre para que invadan los mercados nacionales y maten a la industria nacional, que es la que genera laburo y riqueza en nuestro país. Entonces, para eso necesita un Estado. Sin Estado que regule esto, que le ponga cada cosa en su lugar, no hay. Ahora, no necesitas acomodar. Mañana, supongamos, los soberanistas llegamos a la Rosada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que remodelar el Estado para tener un Estado en base a los lineamientos soberanos, en todos sus aspectos. Con la gente que está, si la gente que está dispuesta a trabajar en la línea soberanista, seguirá estando. Pero aparte, la gente que sobra, y sobra. Y no va a meter gente para bancar ñoquis. Y aparte los soberanistas, como este canal, no recibe financiamiento exterior, no recibe financiamiento de potencias extranjeras, ni de fundaciones, ni de cosas raras, si no, no puede ser soberanista. Claro. Entonces, bueno, en este canal es bancado por la ayuda de los compatriotas que quieran bancar este canal con una ayuda simbólica para mantener todo esto que nos cuesta plata y que el tiempo vale. Pero lo mismo, el mismo criterio va al nivel estatal. Vos llegás al Estado y no podés hacer un Estado ineficiente. Tenés que tener un Estado eficiente que labure, y para eso necesitás lo más eficiente dentro del Estado, lógicamente, y manejando las áreas que tiene que manejar. Ahora, bien. Es cierto lo que dice este muchacho, ha sido el Estado utilizado para llenar de bancar la militancia. Loco, nosotros estamos militando en este momento, no nos banca nadie. Y así debemos seguir hasta el final. Y así como entramos, tenemos que salir. Y funcionario que no sirve es funcionario que se lo echa. Y político que prometió y no cumple también se lo echa. Tiene que haber revocatoria de mandato y tiene que haber una reforma constitucional donde tengamos un nuevo poder, un cuarto poder. No, hoy tenemos poder ejecutivo dominado por los narcos y las grandes corporaciones, un poder legislativo dominado por los narcos y las grandes corporaciones y un poder judicial dominado por los narcos y las grandes corporaciones. Necesitamos un cuarto poder que sea el poder popular, que nazcan desde las bases. Por eso nosotros estamos construyendo los nodos. Y no conducimos, sí. No es que nosotros conducimos, somos los líderes. No, los que conducen son los de abajo. Los dirigentes tienen que obedecer lo que dicen los de abajo. Entonces, los de abajo tienen que controlar qué hacen sus representados. Controlar en la intendencia qué hace el intendente con la plata, cómo la gasta, dónde le invierte, en qué le invierte, cómo hacen los convenios. Tiene que haber participación popular. Sin participación popular en las decisiones y en el control del gobierno, cualquier gobierno es un gobierno de ñoqui, corrupto y propenso a venderse. Vamos con los últimos mensajes. Dice, debemos poner en valor nuestros valores, lo dice Claudia Ledesma. Después acá Atilio Cuaini pregunta, dice, ¿es necesario una modificación de la Constitución Nacional? No modificación, hay que hacer una nueva Constitución. Pero no hoy, porque si hoy la hace, hoy la va a hacer Milei, y va a ganar Milei, y te va a hacer una Constitución libertaria, peor que la del 53, porque vamos a volver a antes del 53. Entonces, cuando los soberanistas seamos mayoría, debemos hacer una nueva Constitución, que es lo que hizo Perón. Perón, con el justicialismo, en el siglo pasado, lo primero que hizo, una nueva Constitución, no reformó. Es más, jamás los peronistas volvieron a poner lo que se debía poner en democracia, que es la Constitución del 49, que solamente podía ser reemplazada por una nueva constituyente. Nunca hubo una constituyente para reemplazar la Constitución del 49. Le dieron vida de nuevo a la Constitución del 53 y los peronistas fueron a esa constituyente y avalaron la reforma de la Constitución del 53. Los peronistas de post-dictadura son cómplices de todo lo que nos pasa en la Argentina. Bien. Después dice Norbert, saludos desde La Matanza, siempre defendemos los intereses nacionales.
Y bueno, podemos ir despidiéndonos Sí, de señor. esta presentación. Dice Roxana Valla, no creo que lo leí ya bueno, yo creo que podemos ir cerrando, Alejandro. Desde ya están todos invitados a participar del movimiento soberanista en sus diferentes nodos, cada uno en la provincia que esté se puede unir al movimiento soberanista argentino y participar. No solamente unirse, sino también tener la libertad de participar y ser parte de todo este proceso, que es una forma, es una manera de ayornarse a las nuevas formas de hacer política, ¿no? O sea, Así es. los tiempos están cambiando y hay que amoldarse a estos tiempos que están cambiando. Y agregando lo que vos decís, Pablo, decirle a todos de que esto recién está emergiendo, lo del soberanismo, que estamos constituyendo los nodos en las distintas provincias, que tenemos un grupo de WhatsApp, que el link va a estar acá una vez que terminemos el vivo, y que cada uno puede integrarse libremente a estos nodos soberanistas que estamos formando en todo el país para nacionalizar neuronas argentinas, porque si no nacionalizar las neuronas están colonizadas. Entonces la tarea es nacionalizar neuronas, porque ellos ahora, en esta nueva etapa del mundo digital, han venido por el hackeo de la mente de los argentinos. Y vaya si lo están logrando. Han hackeado la mente. Pablo, estoy muy agradecido porque, bueno, surgió de vos la iniciativa de hacer esta entrevista y de salir por el canal, y esperemos que los próximos domingos te tengan de protagonista también en los vivos, y que vayamos sumando compañeros y experiencia y vayan contando lo que se va sucediendo de ahora en más con el soberanismo en la Argentina. Muchas gracias. Ya muchas gracias, Alejandro. Bueno, esperemos que todo esto haya servido, haya motivado. Por ahí algún compatriota se encontraba desanimado y esto le dio un poco de esperanza, un poco de sacudirnos y seguir caminando, ¿no? O sea, no quedarnos quietos y seguir caminando. Hay que sacudir la modorra creativa. Hay que construir e innovar en la política, porque así el imperio ha hecho, ha innovado, ha construido estas herramientas que no las construimos nosotros, las construyeron ellos, las estamos usando nosotros. Bueno, tenemos que innovar, construir también en la construcción política del siglo XXI. Eso es el soberanismo, tener una política soberana para este siglo. Cualquier niña de 4 años que se la considera generación Z sabe manejar a la perfección estos celulares. Están jugando, no entienden el mundo fuera de lo digital. En cambio, nuestros políticos todavía no han ingresado al mundo digital. Entonces, ¿cómo van a gobernar a esas próximas generaciones que vienen? ¿Cómo la van a formar? Esto ya vino para quedarse, es la realidad efectiva. Y es la realidad que tenemos que elaborar, y bueno, nosotros los soberanistas hemos emprendido este laburo, y esto no nace en Capital Federal. Aclaremos esto, que Pablo está en el interior de la patria y yo estoy en el interior profundo de la patria, desde Formosa, y estamos haciendo federalismo real en el siglo XXI. Una organización que nace desde el interior, porque siempre las organizaciones, antes, en el siglo XX, nacían desde Capital Federal y bajaban a las provincias, como si Capital estuviera arriba. Bajaban a las provincias o te armaban las listas desde Capital Federal. Bueno, eso se acabó, muchachos. En este siglo se acabó. Es hora del soberanismo y la voluntad popular desde la base. Gracias, Pablo, nuevamente. Muchas gracias a vos, Alex. Todos los que participaron. Nos vemos en la próxima. Gracias, Pablo. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto ha sido para Periodismo Patriótico, nuestro canal de YouTube, y están todos invitados a participar en nuestros nuevos encuentros que van a surgir de ahora en adelante.
y los invitamos a que se sumerjan en la página de Periodismo Patriótico y vean todos los videos que Alejandro ha hecho para esclarecer, para estar al tanto de la realidad que estamos viviendo todos acá en la Argentina. Desde ya les agradezco la participación y será hasta la próxima. Desde aquí, Pablo Canelo.